Bueno, amigos de Señal 3 de la Victoria, estamos en este nuevo programa de frente latinoamericano, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, para hablar de los temas que nos convocan. Y no solamente hablar de Chile, sino que también hablar de Latinoamérica, que es lo que nos interesa, desde México hasta la Patagonia de nuestro país. Hoy día nos convocan los derechos humanos y tenemos el deber y el deber moral de, por supuesto, preguntar qué es lo que está pasando con los derechos humanos en Chile, pero también qué es lo que está pasando con los derechos humanos en algunos países que están en la región y están en conflicto. Por lo que invitamos a Alicia Lira. Hola. ¿Cómo está Alicia Lira? Presidenta de la Asociación de Ejecutados Políticos de Chile. ¿Cómo está? Bien, y gracias por la invitación. Bueno, un honor para nosotros tenerla a usted y a su agrupación en este programa, porque queremos saber, primero, acá en Chile, cómo han estado los derechos humanos, y veíamos ayer a Cheire, veíamos otro militar, milico, asesino, que decía que los extremistas de izquierda habían ganado y lo gritaba desde el cuartel de investigaciones. ¿Cuánto en estos 29 años se ha logrado y cuánto ha quedado en el camino en estos derechos humanos? Pero primero que todo yo quiero hacerle entrega de la historia de nuestra agrupación, que el 2016 cumplió 40 años, y aquí está desde la fundadora de la agrupación en los peores tiempos de la dictadura, con su alegría, con su tristeza, con su lucha, con todo lo que significa haber resistido la dictadura, pero también con lo que significa seguir resistiendo en democracia lo que son los temas de violación a derechos humanos. Le hago entrega por la trayectoria en reconocimiento, el papel que ha jugado en la comuna, más allá de la comuna, pero el mantener viva la expresión de comunidad, tener viva la expresión de trabajadores o pueblos. Para nosotros eso es muy importante y por eso es tan valioso estar hoy día acá. Muchas gracias. Y también porque la agrupación no es solamente de Chile o los problemas que tengan que ver con la impunidad, los crímenes en Chile, sino que también nos interesa lo que pasa en nuestro entorno, como éramos en el gobierno de la Unidad Popular latinoamericanista, que todo lo que pasa nos apoyamos, solidarizamos. Entonces esta revista cuenta la historia de lo que pasa en América Latina, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, la realidad que se llama el Observatorio por el Cierre de la Escuela de la América, que significa la Escuela de la América que estuvieron en Panamá, que el 84 lo expulsó el gobierno de la época de su territorio, y están en Georgia, Estados Unidos, que es una escuela que, entre comillas, es una escuela que se sirve para torturar, asesinar, intervenir como lo están haciendo en Venezuela o con el golpe de Estado en Chile. Así que también lo dejo ahí para... Muchas gracias. Y sobre la pregunta, ¿qué ha sido en estos 29 años el tema de la justicia? Bueno, ha sido un largo camino, porque hay que recordar que el 90 de partida nos dijeron que la 92 la justicia era lo posible, porque nosotros como agrupación no sabíamos que la democracia se había transado con el dictador, y por ello él era el comandante jefe del ejército y después senador vitalicio. Pero más responsabilidad también le hallo, hablando de gobierno de la concertación. Frei es lo que es y sigue siendo lo que es, un golpista que entregó la riqueza cuando había para la reconstrucción del país, entregó su argolla, cosas de valores, sus joyas, para apoyar la dictadura. Para apoyar la dictadura, fueron golpistas, y hoy día vemos que su padre fue asesinado por aquellos que ellos ayudaron a saquear nuestro país a la realidad que tenemos, más de 3.500 ejecutados y detenidos desaparecidos. Bueno, pero la justicia ha sido muy lenta,
pero hay habido avances. Pero estos avances han sido gracias a los familiares, a la víctima y un sector de la sociedad, entre ellos los estudiantes, sectores de comunidades cristianas, de poblaciones, de comunas o sectores de trabajadores. Porque el largo camino que hemos recorrido ha sido solitario, ha sido desgastador, porque en dictadura todos iban para allá, pero hoy día, del 90, es un sector de la política que es cuando crean esta Asamblea de la Civilidad y dejan afuera al Partido Comunista, a los compañeros del MIR, porque es lo mismo que querían hacer, tenían planeado ya cómo iba a ser esta democracia pactada con la justicia a medida de lo posible, y que aún Carabinero mantiene la lógica del enemigo interno, que son las comunidades mapuche, los trabajadores movilizados, los estudiantes. Por lo cual eso significó también la impunidad que gozó Juan Emilio Cheire por 29 años, porque fue el regalón de la Concertación. Hicieron un show mediático del nunca más, que de nunca más nunca tuvo, porque nunca entregaron información, nunca hubo una denuncia explícita sobre los violadores de derechos humanos, o como comandante jefe haber exigido. Hoy día le pido a mi subalterno que entreguen la información que tengan, aunque me la hagan llegar a mí, pero la entregan. Nunca hubo nada de eso. Por lo tanto, la responsabilidad, como yo bien lo decía anteriormente a un medio que me preguntaba hace muy poco, yo decía, en cierta forma, la complicidad que tuvo sectores de la Concertación, Ricardo Lago, Eduardo Frei y otros, incluyendo a Michelle Bachelet, con el blanqueo de Juan Emilio Cheire, fue lo que permitió que él llegara hasta hoy día, que gracias a las víctimas, a la agrupación y los abogados que han mantenido, hoy día se está siendo juzgado, ya fue condenado en un caso de la Carana de la Muerte en La Serena, y hoy día está siendo procesado por 24 torturados, también de La Serena, que fue en el cuartel de Arica en La Serena. Frente a esto, ¿qué le parece a usted que Michelle Bachelet no haya sido capaz de cerrar Punta Peuco cuando le dio su palabra a una compañera que fue quemada viva, Carmen Gloria Quintana, de que iba a cerrar Punta Peuco y después no lo cierra? Bueno, yo eso lo voy a decir por mí. Creo que en la mayoría de las compañeras estamos de acuerdo en la agrupación. El problema es de que nosotros hemos hecho un seguimiento de cuando ella fue ministra de Defensa. Ella fue familiar de víctima, fue víctima con su madre. Le mataron a su padre. Ella fue, aún dice ser militante socialista. Ella fue en un poco tiempo resistente a la dictadura. Por más incomprensible la actitud que ella ha tenido en sus 2 mandatos, que no ha sido aporte al tema de derechos humanos. El primero, le decimos, ha habido avance con ella en algunos aspectos, pero son aspectos que son hacia adelante y que no mezcla el enfrentarse al poder militar y tampoco a la derecha, como proyectos de ley, por ejemplo, el de que está más de 17 años, no, el 17 años, por eso hablo de los 2 gobiernos, que fue un proyecto de ley que vio Juan Busto, un militante socialista, abogado, que fue acérrimo contra la impunidad, y él hizo un proyecto de ley donde interpretara el Código Penal. En el artículo 93 y 103, al ser interpretado pasan al 100, y en el artículo 100, ningún crimen de tortura, secuestro permanente, de genocidio, de consejo de guerra, puede ser amnistiado y es imprescriptible. Sin embargo, ningún gobierno, Michelle Bachelet en sus 2 gobiernos, Frei ni Lago, lo pusieron para que lo votaran o para ponerlo en discusión. Después nosotros, el 2010, el 2009 empezamos a trabajar para presentar querella. Nos pareció insólito que los trabajadores, feriantes, comerciantes ambulantes, dueña de casa, que eran 1.164, que nunca nadie había presentado querellas por sus crímenes, nosotros la presentamos. Y fue una sorpresa
que no, hasta la fecha no encontramos explicación, que ni Miguel Enrique tenía querella, ni Alberto Bachelet Martínez tenía querella por su crimen. Y nosotros como agrupación presentamos las dos querellas, después los familiares se adhirieron. Pero cuando queda claro que aquí Michelle Bachelet es de la familia militar primero, y eso se lo he dicho a todas las entrevistas que me han pedido, porque cuando presentamos la querella y pedimos nuestro abogado que se citara en calidad de inculpado a Fernando Matei, porque él en ese tiempo, el 73, era director de la Academia de Guerra, donde torturaron, y que la consecuencia de la tortura por sus propios compañeros de armas fue la consecuencia de la cárcel pública donde muere Alberto Bachelet. Sale la viuda de Alberto Bachelet diciendo que ella tiene la convicción que Fernando no tuvo nada que ver con la muerte de su marido. Los procesos no se ven ni por convicción, ni amiguismo, ni nada. Pero lo que mal recalca en el sentido de que nosotros decíamos, oye, pero Fernando fue miembro de la Junta Militar, el 78, y veamos los crímenes atroces que se cometieron hasta el 89, que el último compañero que ejecutaron fue al compañero Hekan Nekmen. La operación Albania, los 4 secuestros de septiembre, de 7 de septiembre del 87, los 5 jóvenes del Frente Patriótico. Entonces, y después pasa eso, vuelven a entrevistar porque apelamos nuevamente que se citara, y ahí le preguntan, Michelle Bachelet, candidata, en la segunda vez. Dice, no, nosotros como familia no hemos pedido esto, pero sí un grupo de personas de una agrupación. Nos indignamos, un grupo, o hablamos de un grupo de personas, un grupo de mujeres valerosas que en plena dictadura, el 76, se organizan y crean la agrupación de familiares ejecutados políticos. Ese grupo de personas que ella reconoció para el 2010, cuando por la lucha que dieron todas las agrupaciones de ejecutados políticos a nivel nacional, se logró que se instaurara el Día Nacional del Ejecutado Político el 30 de octubre, lo cual ella ahí recibe a este grupo de personas y vio la calidad humana que era ese grupo de personas. Entonces, eso recalca el menosprecio que han tenido con las agrupaciones de familiares porque les suenan molestas, que ellos se creen que están haciendo una buena gestión, pero siempre las agrupaciones familiares, ya se ha tenido desaparecidos ejecutados políticos, siempre estamos recordando, exigiendo, movilizándolo, denunciando lo que no han hecho. Y por lo tanto a mí no me sorprende eso. ¿Qué es una dictadura? Bueno, nosotros vivimos una dictadura. Pero hay mucha gente que no sabe, claro, como jóvenes, claro, otros se hacen los lesos también. Y otros por una forma muy oportunista, como lo ha hecho un sector de Revolución Democrática. La dictadura empieza, sea por un civil o militar, que se apodera del poder y no hay ningún otro poder. No existe el Congreso, no existe el Poder Judicial, no existe nada. Sin haber hecho elecciones. Sin haber hecho elecciones, tomarse el poder. Entonces, el hecho que además, yo quiero tocar el tema de Venezuela, porque a mí me llega mucho, me duele mucho, me indigna. Por eso yo le pregunto qué es lo que es una dictadura. No la paso mal, porque en Venezuela existe un Congreso, existe el Poder Judicial. No hay ningún país que haya tenido en su historia más elecciones que la que ha impuesto los gobiernos con el pueblo. Cualquier cosa para plebiscito, elecciones de candidatos, no hay ninguno. 25 elecciones en 20 años. Exacto. Y además decir, yo fui a la última que fui invitada, estuve en la elección del compañero Mayer. Hugo Chávez. Ah, ya. No. Y de esa fecha, en cada elección que hay de gobierno, de presidente, hay una cantidad de periodistas internacionales, porque lo que pasó en Venezuela es como en Chile. A Salvador Allende empezaron, de cuando fue nombrado candidato en el imperio norteamericano y la derecha, empezaron a socavarle el piso.
En Venezuela no han descansado de cuando el 2002 toman preso a Hugo Chávez siendo presidente, y que hay que recordar con mucho orgullo que fue la clase trabajadora con un ejército consciente que lo rescatan y tienen que entregarlo. Entonces, cuando ve uno hoy día que en esta dictadura que hablan, que los periodistas pueden decir cualquier cosa, que van periodistas cuando habla el Hacer autodenominado, el mercenario de Estados Unidos, porque no va a decir que es una figura relevante de la historia organizada del pueblo bolivariano. Es un personaje del anonimato que prepararon y que apareció. Es más, antes había una carta que firmaron todos los expresidentes de derecha, incluyendo Ricardo, pero Ricardo Lagos no es de derecha. Ricardo Lagos no es de derecha y sale firmando. Yo tengo mi duda en este momento, porque Ricardo Lagos es más de derecha que hablando. Además, ¿qué ha sido el PPD? El PPD fue de su nacimiento un partido instrumental. O sea, va a ir donde le sirva la elección y todo eso. Entonces, que aparezca firmando es una vergüenza. Eduardo Frei, Ricardo Lagos. 10 días antes. 10 días antes de que se autodenominara o proclamara como candidato guiado. Entonces, aquí hay un trabajo, bien lo dijo el analista Raúl Sor en un programa de Última Mirada, sí, donde dice, aquí hay un libreto que lo hizo Estados Unidos. Y el mismo libreto, parece inconcebible que hicieron en el gobierno de la Unidad Popular, que hay algunos matices, pero el libreto es casi el mismo. Mercado negro, el bloqueo, los repuestos. Habla una infeliz, porque a mí no puede, es que tengo tanta indignación, autodenominada como embajadora aquí en Chile y que ha pasado y ha sido trabajadora aquí en Chile. Y ahora está pagada por... A Michelle Bachelet que vaya al hospital. Oye, el 8 de septiembre, el 8 de marzo, yo estuve del 18 en Venezuela, donde está la indignación, donde se hicieron reclamos y repudio, porque Estados Unidos estaba ingresando una carga de 10.000 dosis para los enfermos de diabetes. Insulina. Y Estados Unidos la embargó. Eso es un acto criminal, porque ahí está atentando contra la vida cuando dicen no hay remedio. Oye, pero ¿cómo hay comida? ¿Cómo hay remedio? Si está bloqueado. O sea, cuando hablan de ayuda humanitaria, ¿por dónde entrar? ¿Cómo la van a repartir si la ayuda humanitaria dieran la dado al país, a la gente, no a un sector? Entonces yo digo, ¿cómo aquellos que están engañados, lo entiendo, que quieren engañarse solo, como las declaraciones que hablan de dictador por seguir el discurso de la derecha, por seguir el discurso oportunista, pero resulta que aquí el aumento del dinero, el bloqueo que hay, es por el bloqueo, así como se lo hicieron a Cuba hace más de 50 años. A Chile, Allende. Cuando no podían mover las máquinas, aquí en Chile yo era obra de textil en la fecha. Todas las textiles, las maquinarias gigantes eran estadounidenses. Sin embargo, de ahí no hubo más repuesto. Y de ahí viene el programa de Salvador Allende de que aquí en adelante los chilenos deben generar los repuestos. Espera un poquito. ¿Qué pasó? La tarjeta llena. ¿Está llena? ¿Y no está grabando? No. Y... Pero por lo menos es así. Ya. Pero... ya. Espera un poquito. ¿Tú tenés tu tarjeta? Comió mucho. ¿Cómo? Comí mucho. Paró esta un poco, ¿no? No, déjalo así. Ya. Está bien. Por eso que le pregunto qué es lo que es dictadura. Claro. Porque en dictadura se viola a mujeres, se flagelan a los hombres. Como mataron al comandante jefe René Snyder acá. Se mata, se viola los derechos humanos de las personas. ¿Y quiénes han hecho eso en Venezuela? Es la derecha. Claro, es la guarisma que hicieron la guarisma que quemaron gente, mataron a una chilena. Atacaron los colegios. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos grabando. Ya. Yo insistí con la dictadura. Sí. Bueno, yo voy a insistir con el tema de la dictadura porque hay que recordar que en el gobierno de la Unidad Popular jamás se asesinó, se mató a nadie. Pero sí la derecha.
debieran recordarse, y los jóvenes de hoy día debieran saber que la derecha, el grupo fascista de Patria y Libertad, el fiducia fascista de los Opus Dei, la derecha, hicieron todo por derrocar a Allende. Asesinan al primer comandante en jefe del ejército, lo asesinan camino rumbo hacia La Moneda. Saqueaban, sufríamos en los barrios populares cuando iban a las bombas bencineras y mezclaban la parafina con agua, o cortaban de raíz la manguera. Entonces, y eso nosotros no lo hemos visto el gobierno. Si es una dictadura, el gobierno, oye, yo he visto más suave la arremetida que hace la policía allá con los pacos que no hacen acá nosotros. Entonces se admiran de algo que estamos sufriendo permanentemente nosotros en un país democrático. Yo digo, dictadura cuando tú vas por el Caracas y encuentras un gran cartel gigante pidiendo la libertad de Leopoldo López. Entonces, dictadura sería, no sería, aquí Pinochet controlaba a los periodistas que venían de afuera. ¿Qué hubiera Allá pasado no. si alguien se hubiera levantado y se hubiera autoproclamado, la Gladys Marín supongamos, Ya. si hubiera la Gladys Marín se hubiera levantado presa. y se hubiera dicho yo me digo que soy la presidenta de Chile? Si hay un gobierno democrático estaría presa por sedición. Por lo tanto, el gobierno... ¿Y si hubiera una boliviano- dictadura? ¿Ah? ¿Y si Le hubiera habrían habido una? muerto. Le habrían muerto porque los grandes dirigentes... Gladys Marín se salvó porque se fue al exilio. Después, en su coraje y en su lucha y su compromiso, volvió en forma clandestina al país. Pero lo que digo, en Venezuela, el hecho de dejar pasar a periodistas, permitirle esas conferencias de prensa pomposas, esas grandes manifestaciones que incluso se atrevieron en la primera manifestación mostrar fotografías de movilizaciones antiguas que había del gobierno chavista, cuando Hugo Chávez estaba vivo. Entonces, acá... Y la fuera prensa así, repite. Por ejemplo, aunque fuera, con su lógica, un dictador o un democrático, el compadre estaría preso por sedición y todos aquellos que lo acompañan, porque es lo legítimo en una democracia de que cualquier persona que se levante contra un sistema democrático es sedicioso. Y aquí hay una sedición descarada y que los sediciosos en Chile, la derecha, Ricardo Lagos y otros apoyan lo que yo hallo incomprensible, que jóvenes que recién están instaurando en la política, hablando de algún sector del Frente Amplio, yo creo que debieran escuchar más a los familiares, a las víctimas, debieran escuchar más las organizaciones, qué fue la dictadura y qué es lo que es democracia. Porque nosotros además tenemos una democracia mutilable en este país. No tenemos una democracia real, porque si no, no estaríamos con la Constitución del 80, no estaríamos con un tribunal constitucional que es un quinto poder que está siendo más poderoso que el Poder Judicial. Por lo tanto, yo creo que debieran repensar y no tener opiniones tan oportunistas algunos o tan ignorantes del tema a otros. Para esto le voy a leer algunas citaciones que han dicho algunos personeros de RD. Dice, ya no hay dudas, Maduro se convirtió en un dictador. Natalia Castillo de RD, parlamentaria. Las acciones de Maduro progresivamente han vuelto indistinguible lo que pasa en Venezuela con una dictadura. Giorgio Jackson, RD. Nicolás Maduro se convirtió en un dictador. Pablo Vidal, RD. Creo que Maduro es hoy un problema para la democracia en Venezuela. Beatriz Sánchez, del Frente Amplio. Mira, yo lamento profundamente esas opiniones porque creo que son buenas personas. El hecho de que sean parlamentarios no me dice nada, porque una parlamentaria que dijera, como las Flores, que la Brigada Ramona Parra había asesinado, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, había asesinado gente en la Unidad Popular. La ignorancia Dijo más grande. Dos cosas atroces. Primero, el Frente Patriótico nace en resistencia ya al acabose de los crímenes que se cometían en este país. Segundo, la Brigada Ramona Parra, que hasta la fecha existe,
ha sido siempre en el ámbito cultural de los murales. Por lo tanto, yo a veces también pensé que la ignorancia, pero yo creo que la derecha fascista que representa a ella lo dicen muy finamente para inculcar en la gente de que enredar y decir el Frente Patriótico y la Brigada Ramona Parra eran los que mataban en el gobierno de Salvador Allende. Me refiero que estos jóvenes están repitiendo lo mismo, no en tanta gravedad, porque el problema que dicen, pero ¿dónde están los muertos? Digan, estadística. Es lo mismo cuando acusan en Venezuela, no hay estadística, no hay... ¿A quién degollaron? ¿A quién quemaron? ¿A quién...? Los que están encarcelados están por mercado negro y sedición. Y eso yo lo comparto. Porque ningún gobierno democrático se puede ni se debe permitir mercado negro ni sedición, porque eso corrompe y termina con una democracia. ¿Y qué le parece que la Beatriz Sánchez, candidata a presidenta de la República del Frente Amplio, haya dicho que Maduro es como la piedra de tope en la democracia en Venezuela? Claro, pero lamentablemente ellos no sienten la gravedad, porque yo siento que hay un grado de oportunismo, porque está Estados Unidos, están otros países, pero no ven cuáles son los otros países que lo han condenado y que están apoyando la democracia en Venezuela. Sin embargo, es grave porque ellos están siendo parte de este grupo que están incidiendo y que están llevando a una guerra civil a Venezuela. Si llega, espero que nunca, porque ellos prudentemente deberían estar llamando, no sumándose a la campaña nacional que tiene aquí la derecha, el gobierno, tienen todos los espacios comunicacionales que ya no dan ganas de ver noticias ni en televisión. ¿Por qué? Porque hablan ellos están hablando sin fundamento. Vivieron allá, fueron allá, recorrieron allá, escucharon. Y además hay que reconocer que aquí generalmente el estatus que se le ha dado a los migrantes venezolanos ha sido totalmente beneficioso para ellos, pero por intención, porque aquí los que han llegado son con recursos económicos. No es el migrante de Colombia, no es el migrante de Haití que están expulsando y que no pueden volver en 7 años, en 5 años, por lo cual... 10 años. En 10 años. Por lo cual yo creo que ellos, que están siendo elegidos por la gente y hoy día están engañando a la gente con ese discurso, tienen que hacerse responsables de lo que pasa en Venezuela. Y creo que, esperemos que no, pero ese día habrá que pedirle cuenta a cada uno de los que se sumaron a esta campaña orquestada por Estados Unidos, mandatada por Estados Unidos, y que dice, lo haremos como secuestraron a Noguera o con lo que hicieron acá. Entonces está implícito, ellos se están sumando a una campaña internacional de los gobiernos de derecha. Por ejemplo, quiero decir, aquí como por ejemplo Bosé, que se suma a esta campaña, y bien lo decía un analista, decía, oye, pero aquí hay una cara de raja de cualquier persona. Bosé, que lo está viviendo en España, que huyó porque ha usufructado, no ha pagado, debe millones y millones de pesos o de dólares en España, por lo cual está viviendo fuera del país. ¿Con qué moral puede dirigirse a un gobierno que ha avanzado, que sacó del analfabetismo cuando asumió al pueblo? Cuando asumió Hugo Chávez, había más de 17 millones de analfabetos. Hoy día no existe el analfabeto en Venezuela. Entonces, lo que vamos aquí es el poder. Así como sacaron a Zelaya del poder y se lo llevaron, como aquí no le ha resultado. Aquí hay una cosa que yo la rescato y la saludo. En Venezuela existe un ejército del pueblo, para el pueblo, y se sienten parte y son parte del pueblo. Y por eso no han podido minarlo, y ese ha sido, por eso la derecha se ha rompido los dientes, se ha roto los dientes, y ya no pudieron. Entonces descaradamente ya Estados Unidos sacó la careta y dice ya, hagamos esta campaña, y en eso están. Es que también el ejército y las Fuerzas Armadas en Venezuela pueden venir desde los sectores bajos y pueden ser generales. Exacto. Igual que acá en Chile. No, pues acá hay una clase, por eso hablamos
por eso ellos se autodenominan la clase del ejército militar, la familia militar. Uno podría decir la familia de los trabajadores de la construcción, la familia de los mineros. ¿Quién les da una casta? Es la casta de clase que tienen. En la escuela militar no llega un trabajador, un hijo de un trabajador, ni de un empleado, ni nada, sino que llega la casta de la familia. Se van traspasando y esa es la peor corrupción que hay. El arribismo, el clasismo que tienen al pueblo chileno, al conscripto, al soldado, para incluso llevarlo a hacer aseo a su casa, para mandarlo, para castigarlo, sin ningún respeto. Y ahí es lo que demuestra, no hay cosa más trágica que demostró en los últimos tiempos y de lo que se salvó nuevamente la Concertación, salvo a Cheire de ello, la muerte trágica de 45 conscriptos. Que yo creo que no hay hombre o mujer en este país que cuando se acuerda de eso no le duela. Yo creo que no hay ninguno que en esos días cuando lloraban y gritaban de dolor, de la impotencia, de la tragedia, lloramos junto con ellos cuando veíamos la noticia y ningún infeliz se hizo cargo. Hubo un que todos 5 años y ante los 5 años tuvo libertad. Cheire se le pidió que debieran pedirle la baja, nunca se la pidieron ni se la dieron. Entonces, de eso estamos hablando. Aquí hay un mundo clasista, arribista, que felizmente las Fuerzas Armadas en Venezuela no la tienen. Son parte del pueblo, son hijos del pueblo y por eso defienden su democracia. Son democráticas. Son democráticas. ¿Y qué va a pasar con estos personajes que Pablo Vidal, Giorgio Jackson, Natalia Castillo, Beatriz Sánchez y otros más, si es que ojalá no ocurriera una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, hubieran miles de niños muertos, porque las bombas no dicen es que si este es chavista y este no es chavista. Es que si pasa eso, va a ser así. No tiene que ver en ninguna parte decir, mira, aquí están todos los derechos, los golpistas y acá están, no, va a ser por parejo. Pero ellos van a tener que recapacitar, ellos van a tener que informarse más, porque además un pueblo que sufrió 17 años el terrorismo de Estado, un golpe de Estado con un dictador, por principio, por moral, por ética y políticamente jamás debe apoyar a los golpistas, nunca. Y además, yo siempre he dicho, donde Estados Unidos, que es el país más invasor de países para sacar sus riquezas básicas, como Irak, que fue la última con la bomba de destrucción masiva, donde Estados Unidos pone sus garras, es donde Estados Unidos quiere llevarse la riqueza de ese país, y lo que tiene ahora de Venezuela. Quiere, y lo dijeron ya abiertamente, que le haría bien que Estados Unidos trabaje y maneje el petróleo, va a hacer bien al pueblo venezolano y al pueblo estadounidense. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué habría que enseñarle a esta clase política? Que Atilio Borón, que es un gran politólogo argentino, hizo una nota magistral, y espero que cada uno de ellos la leyera, donde decía que los criticaba como ignorantes y analfabetos. ¿Usted cree que son tan así, tan ignorantes y tan analfabetos, o tienen una conducción política más allá de...? Yo creo que no son ignorantes, sino que hay una política oportunista en este país, que como ellos de principio se trataron como que cuando nace el Frente Amplio, de ahí nace la política o los movimientos. No, yo creo que muchos han ido aterrizando. Aquí el Frente Autonomista entregó una carta, exigió al gobierno chileno que escuchara a México, a Uruguay. Y además, ¿cómo no van a escuchar que Naciones Unidas o que la Unión Europea. La Unión Europea y la encargada de Derechos Humanos no se han pronunciado? No es porque tengan miedo, no, porque saben que no hay una dictadura, pero también porque no se van a arriesgar que haya una guerra civil, que en estos tiempos sería atroz, y por lo tanto no se puede aceptar, y ellos tienen que escuchar más eso que los programas, porque aquí ellos saben, aquí hablan algo en contra de Maduro o Venezuela, tienen todos los medios de comunicación al lado. Pero si uno va a entregar una carta y repudia, no.
por lo cual yo creo que deben aterrizarse a la realidad que vivimos en el país, que vean la política criminalizadora que tienen con un movimiento social militarizado en la zona de la Araucanía. Tenemos inundaciones, incendios a nivel nacional. Preocúpense qué está pasando con los chilenos en nuestro país. Primero. Y entreguen realmente una opinión, no haciendo coro a la derecha fascista ni al gobierno, sino que es la realidad. Y la realidad que hay dificultades, y como uno dice, en todos los gobiernos hay errores. No se puede decir que no hay errores, que hay metida de pata, pero es una democracia legítima, y que cuando Maduro fue a la elección no fue solo. No pueden decir que un usurpador o un dictador. Iban 3 candidatos más. El segundo candidato sacó como 2 millones o 3 millones menos que Maduro. Por lo tanto, en ninguna parte dejan como que Maduro se autoeligió. No, hubo una candidatura, hubo una elección donde habían 4 o 5 candidatos. Y Maduro ganó. ¿Esto puede ser un polvorín entonces para América Latina? Esto sería un polvorín incluso. En caso de intervención norteamericana. Esto tiene un arma de doble filo, porque hoy día, si aceptan esto y llega a pasar algo ahí, sea de gobierno de derecha, va a estimular a cualquier golpista de que se sienta poderoso y se autodenomine candidato o presidente. Realmente un precedente nefasto, negativo para América Latina y el Caribe, no solamente para Latinoamérica, porque a Estados Unidos le conviene, que es lo peor que pudo haber hecho, y es el castigo que sigue contra Venezuela, haber creado los bancos, el ALBA, sin la dependencia ni el sometimiento de Estados Unidos. Los países soberanos de América Latina y el Caribe, su propio banco, su propio encuentro, la UNASUR, si no me equivoco, en la otra, que tiene que ver con las realidades nuestras, cómo nos apoyamos, cómo lo salimos adelante. Y eso es lo que fue llevando la escalada de los gobiernos que fueron escalando Argentina, Perú, Brasil. Hablemos las condiciones que salieron, los gobiernos que pusieron. Para ir terminando la entrevista, esta es su cámara. ¿Qué le diría usted a la gente en torno a esta prácticamente barbarie que sale en los medios de comunicación acerca de Venezuela? Yo le pediría al estudiante, a la mujer dueña de casa, a los trabajadores, a los profesionales que escuchen, que realmente el pueblo debe ser leal con el pueblo. Y no leal así a tira en forma sumisa, sino que leal con la historia de los pueblos. Y la historia de los pueblos ha sido siempre una lucha. No hay nada que el pueblo organizado haya logrado, nadie le ha dado nada. Por lo tanto, lo que pasa en Venezuela es eso. Hay un pueblo, unas fuerzas armadas con un presidente que están luchando para donde Estados Unidos lo llevan, hacia una guerra civil o hacia un sometimiento. O sea que Maduro diga, bueno, me rindo, aquí están las fuerzas armadas, y eso no va a pasar, y no va a pasar. No esperen que va a pasar, sino que lo que hoy día necesita el pueblo bolivariano, lo que se adelantó durante tantos años, es la solidaridad. Y realmente, si votó por algún candidato que está hablando, debieran cobrarle la palabra. Se están haciendo responsables de algo trágico que pasa en un país y van a tener que responder en nuestro país de lo que ellos hicieron parte, por desconocimiento, por oportunismo, pero no lo vamos a dejar pasar en vano si algo grave pasa en Venezuela. Bueno, Alicia Lira, muchas gracias por estar acá, la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Usted más que nadie sabe la realidad de lo que fue una dictadura y de hoy día, desde los años 73 hasta hoy día, 2019, sabemos también las consecuencias que ello ha dejado en todo el pueblo. Por lo tanto, le agradecemos por haber estado acá, por esta invitación, por haber aceptado esta invitación, por venir a iluminarnos a los sectores populares en términos de a las nuevas generaciones y aquellos que no tienen idea de lo que, como estos de RD, que no tienen idea de dónde están parados y son parlamentarios y de lo que pasa en América Latina,
La iluminación que usted nos da es fundamental para poder avanzar en los procesos de democratización de los países. Por eso, amigos, este es el programa de Frente Latinoamericano, en la izquierda, desde la izquierda, donde queremos realmente mostrar la verdad de lo que está pasando y hablar de la verdad de lo que está pasando tanto en América Latina como en el mundo, y por supuesto de lo que pasa y pasó acá en Chile. No es malo recordar lo que pasó. Un pueblo sin memoria vuelve a repetir el pasado. Por lo tanto, le queremos agradecer a la agrupación de familiares de ejecutados políticos que estén acá. Vamos a regalar este libro, por supuesto, a todas aquellas personas que participen en un concurso que vamos a hacer en redes sociales. Lo vamos a regalar. Vamos a ver qué preguntas vamos a poner. Va a ir de la mano de lo que, o a lo mejor alguien podría decir que se lo podemos regalar a alguien de RD para que aprenda acerca de la memoria y de la historia de este país, ya que para algunas cosas son ignorantes, pero para otras no, po. Y más encima son nuestros parlamentarios. Por lo tanto, los invitamos a ver este programa, a compartirlo por supuesto en redes sociales, y esto fue De Frente y De Frente Latinoamericano.